¿Cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy con la materia de obligaciones. Eh, no se compliquen con obligaciones. Vamos a aprender el tema central de qué es lo que trata, ¿ya? Y una vez que ustedes entiendan para dónde va la micro, ¿cierto? Se les va a hacer mucho más fácil entender, obviamente, el apunte que va como complemento a esta clase, ¿ya? Por tanto, vamos a partir de cero, ¿está? Explicándole acá a otro alumno, ¿cierto? Entonces, María Mati de las 8, las 18 horas. Vamos a ver. Es importante que nosotros empecemos a estudiar obligaciones ya relacionando otras materias, ¿ya? Aunque a alguna alumna le dije, no, mira, ¿sabes qué? No es necesario repasar, porque claro, efectivamente, es una alumna que estudia, es metódica, por lo tanto sé que no se le va a ser tan difícil estudiar sin haber, por ejemplo, estudiado sujeto del derecho, sin haber estudiado relación jurídica, sin haber estudiado, o repasado, mejor dicho, repasado, aunque lo estudió, acto jurídico, ¿ya? Pero siempre es recomendable estar repasando qué cosas, no los apuntes, ya no los videos, sino que incluso sus propios materiales, ¿ya? El material que usted ya hizo, ya construyó, su apunte que usted ya diseñó a través del video, su material que usted ya hizo con sus mapas conceptuales, sus mapas esquemáticos, etcétera. Eso es lo que tiene que repasar ahora. O si no, va a tener que ver nuevamente el video, nuevamente el apunte, y estamos acá para ganar tiempo, po. Entonces ya el trabajo que se hizo debería ya estar plasmado. Si no se hizo, va a tener que ocupar más horas para hacerlo y empezar desde ya a estudiar. ¿Bien? Por tanto, la obligación, la obligación en sí, nosotros estudiamos lo que es el acto jurídico, ¿ya? E indicamos de que estas relaciones jurídicas nacen, esta liga en la cual interactúan dos partes. Dos partes, ¿por qué? Porque ya estamos en la relación, ¿cierto? En la cual eh, ya es un acto jurídico bilateral, ¿bien? Por lo tanto, estamos en presencia de ese terreno en la que hay dos partes comprometidas y que habitualmente estas partes ya las tenemos que llamar como sujetos. Y estos sujetos pueden ser tanto sujetos como personas naturales como personas jurídicas. Lo estudiamos, ¿se acuerdan? Lo estudiamos estos sujetos. Y esta parte de los sujetos es una parte subjetiva. La doctrina los encierra como la parte subjetiva. ¿Ya? Entonces tenemos que entender de que tenemos una parte, como lo habíamos mencionado, y tenemos, por otro lado, otra parte. Y frente a esta situación está el vínculo, hay un vínculo jurídico, ¿verdad? En la cual lo une a estos dos, ¿ya? Lo cual lo une. Y es esto a lo que nosotros vamos a llamar una obligación. O sea, indicamos que por un lado hay un deudor, hay un deudor, y por un lado está el acreedor, ¿ya? Hay un vínculo jurídico, ¿bien? Y además están estos sujetos que está el deudor y el acreedor. Por lo tanto, ya hemos dicho dos elementos esenciales de esta obligación. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos el vínculo jurídico, que lo vamos a notar acá. Tenemos los sujetos, que estos sujetos es la parte subjetiva. Y vamos a decir, desde ya, ¿cierto? Vamos a incluirnos un poco más aún, de que este deudor está constreñido o tiene que realizar algo en favor de este acreedor. O sea, se forma el objeto de la obligación. Y ese objeto de la obligación es el dar, hacer o no hacer algo en beneficio de este acreedor. Bien, y frente a esa situación entonces nos encontramos con el tercer requisito que es el objeto, que es la parte objetiva. Pero cuando hablamos del objeto no recordamos algo
que estábamos viendo, que de hecho lo vimos como la triple identidad del objeto, que lo vimos en lo que respecta a la relación jurídica. Y también lo repetimos en acto jurídico. ¿Ya? Y claro, efectivamente, el objeto, podemos distinguir de que, vamos a dejar acá el objeto, como el tercer elemento. Tenemos el vínculo jurídico, los sujetos y el objeto. ¿Ya? El objeto lo podemos ver desde el punto de vista del acto jurídico, ¿ya? Como el fin que tiene el acto jurídico. O sea, cuando conceptualizamos doctrinariamente al acto jurídico, dijimos que es la manifestación de la voluntad destinada a crear o generar efectos jurídicos. Y cuando indicamos que es ese generar efectos jurídicos, ya sean crear, modificar, extinguir, transmitir, transferir, etc., estamos ahí hablando del objeto del acto jurídico. ¿Bien? Del objeto del acto jurídico. Y ese objeto del acto jurídico, ¿cierto?, es distinto a este objeto. ¿Ya? O sea, igual se involucra, ¿ya? Pero en distintas dimensiones, en distinta profundidad. Porque acá estamos en presencia de una obligación que está dentro de un acto jurídico que es bilateral, porque están las partes. No puede ocurrir en un acto jurídico unilateral, ¿cierto? Porque hay que ver también según la fuente. Pero el tema está de que este objeto no va relacionado con ese objeto del acto jurídico. Tampoco va relacionado al objeto del contrato, que el contrato en sí mismo también es una parte de un acto jurídico. Es un acto jurídico y que también es bilateral, ¿ya? Pero el objeto del contrato va limitado solamente a un efecto jurídico. Y el efecto jurídico es el crear. Cuando hablamos que cuáles son los efectos del acto jurídico, crear, modificar, extinguir, ya. Cuando hablamos de crear, es solamente por parte del contrato. Los contratos solamente crean derechos y su correlativa obligación. Entonces el objeto es crear derechos y obligaciones. Y ese sería el objeto del contrato. Pero cuando hablamos del objeto de la obligación, que es lo que estamos estudiando como tema central ahora, la obligación, hablamos del objeto como la prestación, como lo que tiene que hacer este deudor a favor de este acreedor, que es el dar, hacer o no hacer. Cuando es esta obligación, el dar, hacer o no hacer, es la prestación. Y la prestación es el objeto de la obligación. ¿Bien? Perfecto. Entonces ya tenemos distinguido estos tres elementos de la obligación. Entonces ahora que ya entendemos que hay un vínculo básicamente, ¿cierto?, entre dos personas, entre dos partes, perdón, porque las partes pueden estar constituidas por varias personas, ¿cierto? Entre dos partes, y tenemos un objeto que puede ser un dar, hacer o no hacer. Esto lo vamos a involucrar como los elementos centrales de la obligación. Y entendiendo estos tres elementos, tenemos listo el concepto. La obligación, vínculo jurídico, ¿ya? En la cual una parte son sujetos, pueden ser sujetos determinados, pueden ser sujetos determinados, ¿ya? Es un vínculo jurídico en la cual una parte usualmente determinada, ¿cierto?, denominada deudor, se encuentra constreñida, para no decir nuevamente obligada, ¿cierto?, a dar, hacer o no hacer algo en beneficio de otra parte denominada acreedor. ¿Ya? Denominada acreedor. Y cuando estamos en presencia de ese concepto, estamos indicando igualmente también los tres elementos de este vínculo jurídico, o sea, de esta obligación. Vínculo jurídico, las partes denominadas deudor, acreedor, y que además se tiene que hacer un objeto, que ese objeto es el dar, hacer o no hacer algo. Bien, cuando yo voy al supermercado, compro,
estoy obligado a pagar. Soy un deudor del supermercado hasta que yo pago. ¿Ya? Centro de educación, cuando el alumno paga, ¿cierto? También, en ese caso ya quedaría en deuda prácticamente el centro de formación o la institución de entregarle el servicio que se prometió entregar. ¿Ya? Que se comprometió en entregar. Si el centro de formación o el otro instituto de educación superior entrega el servicio de educación, pero el estudiante no paga, obviamente el deudor va a ser el estudiante por no pago. Si yo arriendo y no pago, también quedo en calidad de deudor. Bien, y así sucesivamente se van haciendo estos vínculos de carácter jurídico. ¿Y por qué son vínculos jurídicos? ¿Quién le da esa potestad de jurídico? ¿Se han preguntado? Porque también lo hablamos en la relación jurídica, que la relación jurídica también es un vínculo y también es un elemento vínculo jurídico. Pero ¿por qué es un vínculo jurídico? Y es un vínculo jurídico porque las fuentes donde emana este vínculo jurídico están determinadas por la ley. ¿Ya? Están determinadas por la ley. Y los efectos jurídicos, los efectos que emanan de estas obligaciones, también están determinadas por la ley. ¿Ya? Ahora volvamos al tema anterior, las fuentes. ¿Cuáles serían estas fuentes? Bueno, serían el contrato, el cuasicontrato, el delito, cuasidelito, la ley, que obviamente estas fuentes están determinadas previamente. No las determina un sujeto, las determina la ley. ¿Ya? Y por eso se diferencia este vínculo jurídico con un vínculo de amistad, con un vínculo de vecinos, con una relación de vecinos, porque esos no nacen de estas fuentes, no nace esta relación o esta obligación de una amistad, sino que nacen de un contrato, ¿verdad? Nacen de un cuasi contrato, de esas fuentes. Y por eso tiene el carácter de un vínculo jurídico. ¿Se entiende mejor ahora, verdad? Entonces, esta explicación del vínculo jurídico la podemos extrapolar al estudio de la relación jurídica cuando estudiamos que la relación jurídica tiene como elemento el vínculo jurídico, que no era un elemento sentimental, romántico, de amistad, sino que tiene un carácter jurídico, porque sus efectos jurídicos, sus fuentes, están determinadas obviamente por el derecho, por la ley. ¿Bien? Súper. Y los sujetos, obviamente, ya lo hemos estudiado este tema. Los sujetos pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, e incluso se pueden desarrollar todo lo que hemos estudiado de lo que es la persona natural, la persona jurídica, etc. O sea, las materias se van entrelazando nuevamente. Y eso es lo bueno, eso es lo que uno va diciendo, ah, esto va teniendo forma. Porque claro, partimos, ¿verdad?, formando esta pelotita, pero ahora ya como que cada vez está quedando mucho mejor, mucho más armado el puzzle. ¿Bien? Perfecto. Eso es por parte de las obligaciones. Por la parte inicial. ¿Ya? Que obviamente es la más importante que ustedes aprendan para poder desarrollar posteriormente lo que es la clasificación. Ahora, la obligación en sí, para efecto del curso, lo que más nos interesa es estudiar esta parte inicial, ¿cierto? Nos vamos a saltar los efectos porque no es necesario que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Porque eso se va a encargar el área jurídica de cada institución, de cada organismo público, ¿ya? Pero sí es importante que conozca la clasificación, ya que es la otra parte importante de la teoría general de las obligaciones. Y para poder estudiar este tema, de las clasificaciones, nos vamos a guiar por lo que ya está escrito en sus apuntes, pero básicamente vamos a entender que estas obligaciones están relacionadas con varias materias. De hecho, está metido, y se van a dar cuenta que está metido dependiendo de los bienes que nosotros estudiamos. También hay que saber de acto jurídico, ¿ya? Por eso las materias se van entrelazando. Pero la clasificación de las obligaciones las vamos a ver de tres puntos de vista, ¿ya? Según sus efectos, bien, según sus efectos, o vinculación, o vínculo, ¿ya? Que es el que aparece en el apunte, tenemos las obligaciones civiles, las obligaciones civiles,
y las obligaciones naturales. ¿Ya? Las obligaciones civiles es la regla general. ¿Ya? Cuando nosotros pactamos, por ejemplo, contratos, cuando realizamos arriendos, compraventa, etcétera, le nace una acción al acreedor, que es esta persona que puede, obviamente, exigir el cumplimiento de la obligación, exige el cumplimiento de la obligación, al deudor, obviamente, que está constreñido de dar, hacer o no hacer algo en beneficio del acreedor, ¿ya? Oye, págame, o voy a accionar, ¿verdad?, todas mis herramientas legales para que tú me puedas pagar. El deudor, obviamente, tiene varias opciones, ¿cierto? Puede pagar, puede no pagar, quién sabe. Pero independiente de eso, el acreedor tiene la acción para poder exigir el cumplimiento de la obligación, ¿ya? Y eso es el componente esencial de estas obligaciones civiles, ¿bien? Y que además le da un derecho de retener lo dado pagado en razón de ellas o en virtud de ellas. ¿De quiénes? De la obligación. Ya, perfecto. Oye, págame, te pago. Perfecto. Lo pagado está bien pagado y yo lo retengo. ¿Ya? Estamos súper bien con eso. Pero las obligaciones naturales indicamos de que no son la regla general, sino que las civiles son la regla natural. Y las naturales, por lo tanto, son indicadas por la ley, ¿bien? Son indicadas por la ley. Son ciertas circunstancias, son los mínimos casos, ¿verdad? Como había indicado, la regla general es que sean civiles. De hecho, por eso el Código Civil, ¿bien? Son civiles. Frente a estas obligaciones naturales, tenemos que entender la naturaleza. O mejor dicho, cómo funciona, cómo opera. Y las obligaciones naturales, la gran diferencia que tiene con las civiles, es que no le da este derecho o no le da esta acción al acreedor para poder exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero ¿cómo eso es injusto? Es que puede ocurrir. Y lo vamos a indicar con un ejemplo bastante práctico. Nosotros hemos hablado que ciertas instituciones del derecho pueden operar a través del transcurso del plazo, el tiempo. Y que una vez transcurrido este plazo, o este tiempo, ¿cierto? Se pueden perder ciertas acciones para poder exigir el cumplimiento, por ejemplo, de las obligaciones. ¿Ya? Y ustedes ahí sacaron un caso práctico, todos los cursos sacaron un caso práctico que es, por ejemplo, el tema de las deudas, profesor, que nosotros nos quedamos, que ya no vamos a tener que pagar deudas. Claro, efectivamente no es que tengan precisamente que se liberan del pago, sino que se liberan básicamente de ser exigidos como deudores, de ser exigidos el cumplimiento de esa obligación, ¿ya? Lo que se prescribe básicamente es la acción que tiene el acreedor para poder exigir apremiantemente el cumplimiento de esa obligación. ¿Ya? La obligación sigue existiendo, pero ahora la obligación sigue existiendo de una forma natural. ¿Ya? Que obviamente el acreedor ya no va a tener, si opera la prescripción, ya no va a tener esa acción para poder exigir, pero usted igualmente como deudor va a tener esa deuda. ¿Ya? Y esa deuda va a ser de naturaleza, va a ser natural, perdón. Pero si usted quiere pagarla, si usted quiere cumplir con esa obligación, lo puede hacer. Y si usted paga, el acreedor igualmente tiene este derecho de poder retener lo dado o pagado en razón o en virtud de ellas, ¿ya? De esta obligación. Entonces, básicamente, si nosotros quisiéramos hacer una distinción entre las civiles y naturales, en que las civiles el acreedor tiene la acción para poder exigir el cumplimiento de la obligación y en estas no lo tiene, ¿ya? Pero en ambas tiene el derecho de poder retener lo dado y pagado en razón de ellas. ¿Bien? Súper. Esa es la primera, en parte, de las obligaciones a través de sus efectos o a través de la vinculación, que es el mismo grupo que estamos viendo, ¿cierto? Luego tenemos las principales y accesorias. Vamos a dejarla ahí. Tenemos las principales y accesorias. ¿Ya? Y básicamente
Para que entiendan, las obligaciones principales son aquellas que subsisten por sí solas. ¿Se acuerdan de las mismas actos jurídicos independientes o principales? Funciona con la misma metodología de lenguaje, pero aquí lo llamamos obviamente a lo que es una obligación que subsiste por sí sola y que no requiere de otra obligación para subsistencia, perdón, subsistir. En cambio, bueno, obviamente vamos a dar ejemplos. Pues la principal podría ser que yo quiero comprar algo, básicamente. Nace por sí sola. Ahí, al momento de la celebración de de este acto jurídico, se crea un derecho y a la vez una correlativa obligación. Ya que, por ejemplo, si yo quiero comprar algo, tengo que pagarlo. Ahí está la obligación de realizar, ¿cierto? Que está a favor del acreedor. ¿Ya? Y a contrario, ¿cierto? De esta relación, por la otra parte, está obligada a entregarme el bien que yo compré, ¿ya? ¿Requiere otra obligación? No hay otra obligación, ¿bien? Y las accesorias son aquellas obligaciones eh, que dependen de una principal, ¿ya? O sea, aquí sigue la suerte, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, del cual se encuentran subordinadas y complementadas para garantizar una obligación principal, ¿ya? Y básicamente, y también le anoté el ejemplo en el apunte, es el caso del fiador, ¿ya? Que son en ciertas circunstancias, en ciertas obligaciones, se deja la figura del fiador para resguardar o garantizar el cumplimiento de la primera obligación principal. ¿Ya? Si no me paga el deudor, voy a poder acudir al fiador para que pueda responder frente a esta obligación no pagada por el deudor principal. Si el deudor principal me paga, obviamente esta obligación creada, generada como fiador, se extingue. ¿Ya? Bien. Y tenemos la tercera obligación de el apunte, que nos menciona cuándo son las obligaciones puras y simples y cuándo están sujetas a modalidad. Cuando están puras y simples es el efecto normal de las obligaciones, ¿ya? Es cuando no están bajo una modalidad. Cuando yo compro algo y tenemos que hacer el acto de forma inmediata, ¿bien? Y en ese sentido, ¿cierto? Obviamente acá el efecto del pago total e íntegro de forma inmediata, ¿cierto? Esa sería básicamente la regla general, ¿ya? La regla general. Pero la obligación puede estar pactada o puede estar incluida a través de cláusulas especiales, a través de lo que nosotros conocemos como elementos accidentales del acto jurídico, en que pueden modificar estos efectos jurídicos de estos elementos accidentales, en la cual, por ejemplo, ya rompe el esquema de las obligaciones o el efecto puro y simple que pueda tener la obligación, sino que también vamos a incluir modalidades, ¿ya? Y básicamente empiezan a actuar, por ejemplo, la modalidad del plazo, la condición, que son las más utilizadas y que es bueno que lo aprendan, pero después tenemos más, tenemos el modo, por ejemplo, las obligaciones solidarias, la alternatividad, la facultatividad, las obligaciones facultativas, o sea, existen más, ¿ya? No solamente entiendan de que nos vamos a encontrar con el plazo y la condición porque está en el apunte simplemente, sino que hay más, ¿bien? Entonces, tenemos a través de sus efectos, indicamos, las puras y simples, como también las sujetas a modalidad. ¿Bien? Y acá tenemos la condición y el plazo. Y el concepto importante de condición y plazo son muy parecidas doctrinariamente, que son los conceptos útiles que ustedes tienen que saber, ¿ya? Para efectos prácticos. La condición es aquel hecho futuro e incierto. No sabemos si va a ocurrir esta condición o no. Te regalo mi auto si es que Fernanda pasa introducción al derecho, ¿ya?
Si Fernanda pasa, sería la condición, ¿cierto? Que se tiene que cumplir. Por lo tanto, esa obligación pasa a ser bajo modalidad en la condición, ¿ya? Es un hecho futuro e incierto, del cual depende del nacimiento o extinción de un derecho, ¿ya? Perfecto, nos queda claro bajo la condición. Plazo, plazo. Ya acá no estamos en presencia de un hecho futuro e incierto, porque el plazo en sí siempre va a haber una certeza de que se va a cumplir. Es cosa que esperemos el plazo, que avance, y nos vamos a encontrar con ese hecho. Entonces es un hecho futuro, estamos claros, pero no es un hecho futuro incierto, sino que es un hecho futuro y cierto, cierto, del cual depende de qué, ya no del nacimiento, sino que del ejercicio, porque va a llegar a ese día, ¿cierto? Y lo voy a ejercitar sí o sí, no van a hacer nada. Lo que pasa es que el derecho se suspendió, ¿cierto? Hasta que llega ahí, y ahí mismo lo voy a poder ejercer. Por lo tanto, es un hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o extinción de un derecho. ¿Me entienden? Entonces puede que se ejerza el derecho o puede que se extinga. Pasado ese cierto periodo, ¿verdad? Yo a lo mejor no puedo pagar, a lo mejor yo ya no puedo tener algún derecho, etcétera. O puede ser que desde esa fecha a mí me nazca, perdón, puedo ejercer ese derecho con ese plazo. ¿Bien? Perfecto. Esas serían las obligaciones puras y simples y sujetas a modalidad. Que obviamente las puras y simples es el efecto natural, ¿por cierto? El que más el que acepta y se realiza. El que, por ejemplo, te voy a vender este mouse y que tú me lo pagues de forma inmediata, ¿verdad? Y que, sin ninguna, obviamente, cláusula especial incluida por las partes. ¿Bien? Súper. Luego tenemos según su sujeto, ¿ya? Según su sujeto, tenemos las de sujeto individual, ¿ya? Y la con pluralidad de sujeto. De sujeto. Frente a esto también vamos a tener que ampliar acá otra clasificación de las cuales tenemos a las simplemente conjuntas, tenemos a las solidarias y tenemos a las indivisibles. ¿Bien? Y tenemos a las indivisibles. Bien. Acá sí está bien explicado, ¿cierto? En el apunte y está bastante completo. Ya, por lo tanto, lo vamos a analizar desde el apunte y vamos a ir uno por uno para que vayamos entendiendo y bajándolos a ejemplos. ¿Ya? Entonces, el apunte, ¿qué es lo que dice? Tenemos las obligaciones con pluralidad de sujeto, las que son simplemente conjuntas, ¿ya? Y nos indica que es aquella que tiene un objeto divisible, o sea, nosotros podemos otorgar una obligación con un objeto divisible o indivisible, eso lo vamos a analizar más abajo, pero para adelantar, ¿cierto? Un objeto divisible puede ser tanto divisible física o materialmente o intelectualmente jurídico, ¿ya? Por ejemplo, este lápiz, ¿cierto? Eh, si yo lo divido, por ejemplo, por la mitad, ¿ya? Va a perder la función principal del lápiz, po. Lo voy a destruir. Por lo tanto, materialmente, este lápiz sería indivisible, sin que perdiera obviamente su naturaleza, ¿ya? Pero, por ejemplo, podría tener, no sé, podría que tenga, eh, ¿qué podríamos indicar? Un juego de vasos, ¿ya? Y lo tenemos en una caja.
Bueno, ese juego de vasos lo podemos dividir, po, 3 para un lado, 3 para otro. Bien, se entiende, ¿cierto? Pero en cambio, si tomo un vaso de vidrio, difícilmente lo voy a poder dividir, ¿ya? Pero sí es un juego de vasos. Bien, entonces es aquella que tiene un objeto divisible, ¿ya? Y hay pluralidad de deudores. Hay pluralidad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, podemos estar en presencia de cuatro deudores, un acreedor, para que lo podamos entender en este ejemplo. Puede hacer también una probabilidad de acreedores y un deudor, o pueden haber varios deudores y varios acreedores. Bien, pero cada deudor, lo importante es que cada deudor está obligado al pago de su parte en la deuda. ¿Ya? Entonces, tenemos varios deudores que habíamos mencionado. Yo, por ejemplo, soy el acreedor y tengo tres deudores. Y cada uno, ¿cierto?, está obligado al pago de su parte en la deuda. Si son 3 millones de estos tres deudores, cada uno está obligado, puede ser que no por partes iguales, pero para el efecto práctico es que están por partes iguales. 1 millón, 1 millón y 1 millón. Y están obligados a pagarme esa cuota. Y cada vez que ellos paguen el millón van a estar extinguiendo su obligación. ¿Ya? Es lo que habíamos hablado también en clase, ¿cierto? Bien. Y cada acreedor puede demandar únicamente su cuota. O sea, yo, por ejemplo, no voy a poder demandar a uno de esos tres deudores por el pago total, que sería la deuda total de los 3 millones, sino que a Juanito, Pedrito y a María los voy a demandar por el millón que ellos me deben cada uno de ellos. ¿Ya? En consecuencia, los rasgos característicos de las obligaciones simplemente conjuntas son las siguientes. Entonces, una obligación simplemente conjunta. Existe la probabilidad de sujetos. Esto puede representarse la siguiente hipótesis, que existan varios acreedores y varios deudores. Perdón, varios acreedores y un deudor. Que existan varios deudores y un acreedor y existan varios acreedores y varios deudores. Bien, la prestación debe ser una sola. Una sola. O sea, que exista, por ejemplo, en este sentido, ellos me deben en un hecho en concreto, ¿ya? Un hecho en concreto, por ejemplo, yo les vendí un auto a ellos con esta modalidad de obligación. Yo les vendí un vehículo y que me costaba 3 millones, ¿ya? Y los dejé la compraventa a través de una obligación simplemente, o sea, simplemente conjunta, ¿ya? O sea, cada uno van a deber una parte de esos 3 millones. Para hacerlo para efectos más prácticos, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Puede haber sido, por ejemplo, también 500.000 pesos, otros 500.000 pesos y 2 millones en otra parte. Pero también solamente voy a poder demandar esa cuota, esa parte que ellos me deben solamente, ¿ya? A esas tres personas. Entonces, de ese hecho, es un hecho, es solamente la venta del vehículo, pero que estamos acá, por ejemplo, en la relación de un acreedor y varios deudores, ¿ya? En consecuencia, perfectamente pueden ser varios los objetos debidos. ¿Bien? Eh, Estoy buscando, ¿cierto?, un ejemplo, porque acá me dice, la prestación debe ser una sola, y en este sentido la compraventa de un vehículo, ¿ya? Pero después se pueden confundir con este hecho, que dice, la exigencia es que la prestación sea una sola. Ahí la estoy cumpliendo, porque es un hecho de una compraventa de un vehículo. Pero en consecuencia, dice, perfectamente pueden ser varios los objetos debidos, ¿ya? No confundan los objetos con la exigencia solamente de una sola prestación, ¿ya? Porque supongamos que yo le quiero vender el vehículo y además le quiero vender estos tres plumones en el mismo acto de compraventa, vendo el vehículo y estos tres plumones, juntos, en el mismo contrato. Ya, pues, ahí estamos hablando que la prestación es una sola. Ellos me van a comprar la totalidad de estos objetos debidos, ¿ya? Acá estamos hablando de los objetos debidos, no es solamente el vehículo, sino que también estos tres plumones. Bien, a estos les llaman los objetos debidos. Pero la prestación es una. Está hecha para el pago de estas cuatro cosas, más el auto. Estas tres más el auto. Bien, esa es la diferencia. O sea, a eso va la explicación de esa última parte
del apunte, lo que son las simplemente conjuntas, las obligaciones simplemente conjuntas. Luego tenemos la solidaridad. Las obligaciones solidarias, ojo, para hacer una comparación con la anterior, son aquellas en que existen varios deudores o varios acreedores y un mismo objeto divisible debido y por razón de la convención, el testamento o la ley, que son las fuentes de la obligación, puede exigirse por cada acreedor o por cada deudor el cumplimiento total de la obligación. ¿Ya? En términos que el pago efectuado a uno de ellos o por uno de estos extingue la obligación respecto de los demás. Vamos comparando el anterior ejemplo. Teníamos tres deudores. Cuando me paga uno de ellos, extingue solamente su parte, la obligación que tenía él, pero la prestación general, la total, aún no queda extinguida, no queda terminada, porque me faltan que me paguen los otros dos. Entonces yo voy a ejercer acción frente a los otros dos que no me han pagado. El que me pagó, estamos listos, pero queda cierto subsistente la deuda frente a los demás. ¿Bien? En cambio, en este sentido, yo tengo los mismos tres deudores, los 3 millones, pero yo puedo perseguir el cumplimiento de la obligación a cada uno, la totalidad de la obligación a cada uno de ellos. A Pedro, Juan, María. A María le voy a exigir los 3 millones para que me pague. O a Pedro, o a Juan. ¿Ya? Si uno de ellos me paga a mí la totalidad de la obligación, se salda obviamente la prestación general conmigo y obviamente se acuerdan que yo les dije, entre ellos verán cómo se la arreglan, ¿ya? Pero esa obligación va a quedar simplemente conjunta en la relación con ellos. Cada uno va a tener que arreglar en sus relaciones domésticas como deudores, pero eso ya es cuento aparte, ¿bien? Entonces, los requisitos de esta obligación solidaria es que haya una pluralidad de sujetos. Pueden ser varios acreedores, en cuyo caso a la solidaridad se le llamará solidaridad activa, cuando hay acreedores, varios acreedores. Y cuando hay varios deudores, estaremos en presencia de una solidaridad pasiva. ¿Bien? O cuando hayan tanto muchos acreedores y muchos deudores, estamos en presencia de una solidaridad mixta. ¿Bien? El objeto debe ser divisible. El objeto debe ser divisible. Y hay una unidad de prestación al igual que la anterior. Ya estamos hablando de una prestación, un origen, una obligación en general. ¿Bien? El objeto debido es el mismo para todos. ¿Ya? Todos los deudores deben el mismo objeto y todos los acreedores pueden exigir lo mismo. ¿Ya? Pueden deber lo mismo de distintas maneras. Que para un deudor la obligación sea pura y simple, para otros la condición podría estar bajo condición, pero la prestación es la misma para todos. Y acá lo que habla, ¿cierto? Que esta solidaridad, cuando yo tengo los tres deudores, por ejemplo, la relación, por ejemplo, de María puede ser que ella me la tenga que pagar inmediatamente, porque la obligación la pactamos de forma simple, pura y simple. Pero, por ejemplo, con Pedro, le indicamos que por cierta fecha, ¿verdad? Me va a tener que pagar esta cantidad total. ¿Bien? O la podría haber hecho en base a otro plazo, etcétera. O sea, puedo haberla sujetado a modalidad. Por eso nos indica, puede deber lo mismo, pueden deberse los mismos 3 millones de distintas maneras, pero para un deudor la obligación sea pura o simple, para otro condicional, pero la prestación es la misma para todos. ¿Bien? 4. Debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no se establece la ley, es decir, debe existir una fuente, una declaración expresa de la solidaridad. No vienen incluidas de forma automática en los contratos o en los actos jurídicos que se celebran, en este caso los actos jurídicos bilaterales, sino que las partes la incluyen como elementos accidentales. Cuando estudiamos los elementos accidentales, ¿cierto? Indicamos de que una de estas modalidades puede ser las obligaciones solidarias. ¿Ya?
Bien, obligaciones indivisibles. Las obligaciones indivisibles son aquellas en las que la prestación no es susceptible de división. Lo que habíamos hablado del plumón en su momento. No podemos dividirlo porque podemos perder la naturaleza, la función principal del lápiz, que es escribir, sea física, intelectual o de cuota. Bien, respecto a la indivisibilidad física, desde el punto de vista físico, todas las cosas son divisibles, ¿ya? Claro, porque por ejemplo yo puedo dividir esto, ¿cierto? Lo puedo dividir. Independiente si pierde la naturaleza principal, yo igualmente esto lo puedo cortar en varios trozos, ¿ya? Porque no hay cosa que no pueda fraccionarse. Ahora bien, la división física o material desde el punto de vista jurídico no corresponde a la división física de la cosa conforme a la ciencia de la naturaleza. Y ahí estamos claros, ¿cierto? Que hay una idea central de que yo lo puedo dividir, pero de que me pueda servir en la utilidad práctica este plumón, se pierde. Por lo tanto, en un plano jurídico, ¿cierto? Es imposible dividir este lápiz o este plumón. Si yo quisiera dividir, a lo mejor porque quiero plásticos y lo divido en varias veces, claro, efectivamente yo estoy generando, ¿cierto? Otra idea abstracta para poder venderlo y dividirlo por plástico, pero lo estoy diseñando para ese fin, ¿ya? Pero si lo quiero vender como lápiz, yo no lo puedo dividir a dos personas para dársela, ¿bien? En el derecho, esta división está relacionada con la esencia o individualidad de la prestación. Luego, desde un punto de vista jurídico, existe indivisibilidad física cuando las cosas, al ser divididas, pierden su esencia o individualidad. Es decir, cuando una vez divididas dejan de ser la misma cosa, lo que estábamos explicando. Esto es, el fraccionamiento produce una depreciación en el valor de la cosa. Se destruiría en este sentido. No serviría este plumón dividido en tres. Yo no podría escribir en la pizarra. Entonces, esto es, el fraccionamiento produce una depreciación en el valor de la cosa porque si se reúnen todas las fracciones de las cosas después de la división, no prestan el mismo valor que la cosa tenía antes de la división, ¿ya? En este sentido, se considerará indivisible desde el punto de vista jurídico la entrega de un caballo o de un diamante, por ejemplo. Si divido el caballo, no me va a servir esta división, ¿verdad? No me va a servir. Por ejemplo, si es un caballo de carrera, dividirlo pierde su individualización y para qué fue o cuál es su función principal, que sería correr carreras. Pero, por ejemplo, si yo quisiera venderlo para como carne, como comida, posiblemente sí podría ser dividido, ¿ya? Es como yo lo sitúo en la utilidad de la cosa, ¿bien? Por tanto, existirá indivisibilidad física si divide las cosas en fracciones homogéneas entre sí con respecto al todo primitivo. El valor conjunto de esa fracción es inferior al valor de la cosa primitiva antes de la división. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Que hay obligaciones que son realmente indivisibles, que no se pueden fraccionar simplemente. Cuando estamos en presencia de esas obligaciones, cuando no se puede fraccionar algo, estamos en las obligaciones indivisibles. ¿Bien? Perfecto. Y eso está referente a la clasificación de las obligaciones indivisibles. Indivisibles. Luego tenemos las obligaciones según el objeto, ¿ya? Y según el objeto puede ocurrir nuevamente, vamos a irnos por acá. Estamos acá, ¿cierto? Y analizamos la del sujeto. Primeramente analizamos sobre... Ahora vamos a analizar sobre el objeto. Y analizamos sobre su vinculación. ¿Cierto? Que ahí estaban las civiles y naturales, poseían del efecto. ¿Ya? Las naturales, las principales y accesorias, ¿se acuerdan que las analizamos ya? Ahora vamos a analizar del objeto. Y en el objeto tenemos las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y no hacer. Perfecto. ¿Qué se nos viene a la cabeza con estas obligaciones de dar, hacer o no hacer? Que las estudiamos en el objeto. En el objeto del acto jurídico. ¿Se acuerdan cuando analizamos el elemento
el elemento o el requisito, perdón, de existencia del acto jurídico, el objeto, vimos que el objeto podía recaer sobre una cosa o sobre un hecho. Y si era sobre una cosa, estamos refiriéndonos a la obligación de dar, y si nos estamos refiriendo que recae sobre un hecho, a las obligaciones de hacer o no hacer. Bien, la prestación de hacer o no hacer. Y acá vimos incluso hasta los requisitos, ¿bien? Y que caía obviamente en su determinación, si eran determinables, indeterminados, si eran comerciables, ¿ya? Recuerden esos requisitos porque se aplica justo acá, ¿verdad? Para poder indicar el objeto, cuáles serían los requisitos del objeto, serían esos que nosotros vimos en su oportunidad. Bien, estas obligaciones básicamente nos indican en qué va a recaer la obligación. Si la obligación es de dar, estamos refiriéndonos a la obligación que el deudor está, el deudor está obligado a transferir el dominio o transferir el dominio, ¿cierto? O constituir derechos reales sobre aquella cosa, ¿ya? Y eso básicamente también lo pueden sacar como la definición que aparece en el apunte. Cuando estamos refiriéndonos a obligaciones de hacer, no hace referencia a la obligación de hacer, tiene como por objeto la ejecución de un hecho, ¿ya? De un hecho cualquiera, ya sea material o jurídico, que sea lícito y que no sea el transferir el dominio o constituir un derecho real sobre aquella cosa. Por lo tanto, estamos excluyendo el hecho que se nos da en el dar, ¿ya? Y como por ejemplo, yo puedo construir, me pueden mandar a hacer una pared, me pueden obligar a hacer una casa que pueda estar en un contrato. Jurídicamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Celebrar un contrato de promesa, ¿ya? Que tenga efectos jurídicos generados por esa celebración, van a ser efectos jurídicos, ¿ya? Una obligación de hacer. Además, tenemos las obligaciones de no hacer. Y las obligaciones de no hacer consisten en que el deudor se abstenga de un hecho que de no mediar la obligación le sería lícito realizar, ¿ya? Entonces una abstención. Básicamente me impiden realizar una acción, ¿cierto? Que realmente no es algo lícito, ¿ya? Me impiden algo lícito. Por ejemplo, si a mí me prohíben hacer algo que está considerado ilícito, obviamente no se consideraría acá, pues. Oye, ¿sabes qué? Te obligo a que no mates a una persona. No calzaría en este sentido. La obligación tiene que ser lícita y que obviamente no sean, o sea, tiene que ser una abstención y que sean de aquellas obligaciones que no estén prohibidas por la ley, pues. Es lógico, ¿verdad? Ya, no pintes esta pared. La ley no me dice que en ningún momento esa orden de abstención está sancionada por el derecho, po. Pero en cambio, si me dicen, oye, no tienes que matar a alguien, no tiene sentido, porque ya hay un imperativo mayor, legal, ya que no es matar a una persona. Luego, básicamente, tenemos las obligaciones de género y especie cuerpo cierto, ¿ya? Las obligaciones de género, las obligaciones de género y de especie o cuerpo cierto. Las obligaciones de género son aquellas que se deben algo, una cosa, ¿cierto?, de forma indeterminada, de una clase o género determinado. ¿Bien? Y posteriormente tenemos las obligaciones de especie o cuerpo cierto, son aquellas que se deben a un individuo determinado, ahora ya cambiamos, determinado, de una clase o género también determinado, ¿ya? Y acá básicamente tenemos que comprender como ejemplo que si nosotros situamos un ejemplo en las obligaciones de género es indicando que se deben 3 ovejas. Yo siendo de 3 ovejas, las situamos dentro de un mismo género, clase, ¿ya? Está determinado. ¿Cuál sería el género en este sentido? Las ovejas, ¿bien? Pero ¿está determinado una individualidad dentro de esas ovejas? No, ¿ya? Entonces es la que se debe una cosa de forma
eh, indeterminada, un individuo indeterminado dentro de ese género. El género sería la oveja. ¿Pero está determinado el individuo? No. Está determinado que quiero la oveja eh, esa de ese extremo, ¿cierto? La que tú le llamas la ovejita Juanita, porque esa es la que quiero yo. Esa es la que tiene la más lanuda, a lo mejor, etcétera. Por eso me gusta más y esa es la que quiero. Perfecto, entonces ahí yo determino, hay una determinación del individuo en un género determinado también que son las ovejas. Hagamos un ejemplo con los caballos. Hay muchos caballos, ¿cierto? Pero yo quiero el caballo Ruperto porque el caballo Ruperto o el caballo Rayo es el que ha ganado las últimas 3 carreras, ¿ya? No quiero cualquier caballo tuyo porque el otro, por ejemplo, no es de carrera. Ese caballo de allá ha perdido las 3 últimas o 4 últimas carreras, por lo tanto no los quiero. Yo quiero, dentro del género de los caballos, un individuo de forma determinada también. Y ahí estaríamos hablando de una obligación perdón, no de género, sino que de especie o cuerpo cierto. ¿Ya? Cuando yo determino tanto el individuo dentro del género o de la clase, del género o clase, ahí estoy hablando de una especie o cuerpo cierto. ¿Ya? Cuando yo no determino el individuo dentro del género, ahí estoy hablando de una obligación de género. ¿Ya? Me da lo mismo, quiero 3 ovejas de tu rebaño de 10. ¿Bien? Y luego tenemos las obligaciones de único objeto. Las obligaciones de único objeto, que son las más simples, ¿ya? Oye, te quiero comprar esto. Listo. Te quiero comprar ese vehículo. Listo. No es que sea la regla general. Eso no existe acá. Puede ser que sean las más comunes, más transables, ¿ya? Pero no son regla general, ¿ya? Y luego tenemos las de objeto múltiple. Y las de objeto múltiple tenemos 3, ¿ya? Ven, ¿verdad? Sí. Y acá tenemos las de sujeto, las de objeto múltiple también, que son esta misma, pero que les vamos a llamar, no están en el apunte, así que anoten, acumulativas, o las podemos poner acá, acumulativas. También tenemos las facultativas, y también tenemos las facultativas, acumulativas, alternativas. Entonces ahí tenemos las FAR. FA. Ya, para que no se lo olvide, las FA. Las facultativas, alternativas, o las facultativas, acumulativas y alternativas. ¿Bien? Las de objeto múltiple, acumulativas, son las más fáciles de entender porque vamos a borrar para que la entendamos, vamos a buscar solamente lo de abajo, ¿ya? Tenemos a una persona que es el deudor en esta relación, en este vínculo jurídico, y tenemos el acreedor, ¿ya? ¿Bien? Entonces ellos llegaron en el acuerdo de que esta persona, ¿cierto?, le debe como obligación pagarle con un auto, pagarle con un vehículo, ¿cierto? Pagarle, por ejemplo, con un computador, de los computadores antiguos. Bien. Y a lo mejor pagarle con un teléfono. ¿Ya? Pero no es que le deba el auto o le deba el teléfono o le deba el computador, sino que acá, ¿cierto? En vez de la O, tenemos que ocupar la expresión y.
Le debe el auto y le debe también el computador y le debe también el celular. No le sirve al deudor pagar solamente con el auto, porque le va a quedar también pagar el computador y el celular. Este deudor, si paga el computador y el auto también, no se va a extinguir la obligación porque todavía le va a faltar pagar el celular. ¿Se entiende, verdad? Entonces, solamente se va a pagar esta obligación si cumple con la obligación total, que es pagarle el auto, el computador y también pasarle el celular. Si queda una fracción de pago, obviamente no se va a considerar. Por eso va acumulando. Es el auto y el computador y el celular. Y una vez que lo realiza, ¿cierto? Este acreedor va a quedar contento, obviamente, porque le va a pagar todo. ¿Ya? Bien. Por eso es objeto, objeto múltiple acumulativas. Si te aburren los personajes, los vamos a ocupar de nuevo. Les vamos a cambiar el color. Ahora estamos en presencia de las obligaciones facultativas. Bien, facultativas. Y cuando nosotros comenzamos a diseñar un acto jurídico o un contrato en la cual nos deben algo, nos deben, por ejemplo, nuestro amigo el mouse, bien, el deudor sabe que su objeto principal de deuda es el mouse, pero también bien establecemos que en el caso de que no se pueda cumplir con el pago de este mouse, me va a tener que pagar con el borrador. O sea, oye, no tengo para pagarte con el mouse, pero te puedo pagar el borrador, que lo establecimos también como una facultad. ¿De quién? Del deudor, de poder elegir y hacer este cambio. Y te pago con el borrador. Otro ejemplo más realista. Pedro no puede pagarle a María. No le puede pagar a María, supongamos, 10 millones de pesos. ¿Ya? 10 millones de pesos. Pero Pedro le dice, María, mira, no te puedo pagar con los 10 millones de pesos, pero quedamos también acordados que en el caso que yo no te pueda pagar con mis 10 millones de pesos, te voy a pagar con mi vehículo. Mi vehículo es un Mercedes-Benz, ¿verdad? Año que está rondando aproximadamente los 10 millones de pesos también. De hecho, ronda los 12 millones, por lo tanto vas a seguir ganando si lo vendes. María lo puede que lo acepte, obviamente lo va a aceptar, porque ya estaba concretado que era facultativo, pero supongamos que María no queda conforme con esto. Y María dice, yo no quiero tu auto, yo quiero tu casa. ¿Ya? ¿María podrá hacer ese tema? No, porque no es lo que se había pactado como facultad de poder pagar en un principio. Se había hecho que si no pagaba con los 10 millones, se podría pagar con este vehículo como facultativo, de forma facultativa se podría otorgar como pago. ¿Ya? Por lo tanto, María no podría intentar perseguir ahora que se le pague con la casa de esta persona, de este deudor. ¿Bien? ¿Se entiende, cierto? Eso es facultativo. Y acá en el apunte lo que dice que es facultativo, vamos a ver, dice, estas obligaciones en realidad se debe una sola cosa, ¿ya? Se debe una sola cosa, hay una sola prestación. Pero llegado el momento del pago, cuando llega el momento del pago, ¿cierto? Oye, pásame el mouse, oye, pásame los 10 millones, el deudor puede satisfacer la pretensión con otra cosa designada. Oye, no te puedo pagar con el mouse, pero te puedo pagar con el borrador. Oye, no te puedo pagar los 10 millones, pero te puedo pagar con mi Mercedes-Benz, que aproximadamente vale lo mismo. Perfecto. Si existen dudas acerca si la obligación es alternativa o facultativa, que son las otras obligaciones que vamos a ver, se tendrá por alternativa. Si hay confusión, ya si no se dejó claro en un comienzo, si no se dejó claro en un contrato entre si es facultativa o alternativa, se tendrá que es alternativa. Bien. Y posteriormente tenemos las alternativas, ¿ya? Y aquí cambia la figura, porque aquí al principio, desde un comienzo, se establece, borramos los tres, pero hagámoslo de nuevo, el auto este ya es más feo. Después tenemos el notebook que vamos a hacer ahora.
el notebook, ¿bien? Y tenemos el celular, los celulares antiguos. ¿Bien? Por tanto, hay una sola prestación también, pero aquí, para satisfacer la obligación, ya no se va a tener que cumplir con los tres como fue en la acumulativa, sino aquí está la expresión realmente, la expresión O. Y aquí va a quedar no al arbitrio solamente el deudor, si puede pagar con eso, eso o ese, sino que también el acreedor puede también establecer con qué poder pagar, ¿ya? Oye, mira, no puedes pagar la obligación, ¿cierto?, con el vehículo, sino que quiero que tú la puedas cumplir con tu celular, o la puedas cumplir con el computador. O sea, hay más alternativas con las que yo puedo satisfacer la pretensión del acreedor, que se establecieron en un comienzo, obviamente, también. Oye, esta obligación del préstamo, a lo mejor de los 10 millones, o que tú me pasaste los 10 millones, ¿cierto? Yo te la puedo satisfacer posteriormente con el pago de estas tres cosas. El vehículo, te lo puedo satisfacer pasándote mi notebook, ¿verdad? Como pago, o el teléfono. Bien, no es facultativo, no es como al momento de llegar, ¿cierto? Al momento al final, porque esa es la primera intención, es que se pueda pagar con lo primero, que fue el mouse, pero el momento de llegar al pago, lamentablemente no se puede pagar con el mouse y se va a tener que pagar con el borrador. Acá se establece de un comienzo, ¿cierto?, con qué se puede pagar. ¿Bien? Perfecto. Acá, ¿qué es lo que señala? Se define entonces como aquella en que existen varios objetos debidos, ¿ya? Se debe tanto el auto, se debe el computador, se debe el celular, pero el pago de una de ellas, ya sea por ejemplo del vehículo, exonera de la obligación de pagar las demás, ¿ya? O sea, acá la diferencia, y aquí el tema con la facultativa, que básicamente aquí estamos en presencia de varias deudas, ¿ya? Se deben varias cosas. Se debe el celular, se debe el computador, se puede deber también el auto. Pero cuando se paga una de ellas, libera la responsabilidad del pago de las otras. Oye, pagué con el celular, la libero entonces de pagar estas dos. ¿Bien? Extinguiéndose la obligación en su conjunto. Ya. Bien. Y terminamos con lo que es respecto a la clasificación de las obligaciones. ¿Ya? Como les digo, en cada clasificación de las obligaciones se tienen que analizar los efectos, pero para eso son clases, son varias clases, y no es, como les digo, no es el objeto que ustedes aprendan materias que ven otros trabajadores, otros profesionales, ¿ya? Porque eso ya es directamente relacionado con el área jurídica. ¿Bien? Ahora lo que tenemos que pasar a analizar son los modos de distinguir las obligaciones, ¿ya?